Buenas tardes. El día de hoy vamos a hablar sobre la seguridad alimentaria y nutrición en emergencia. Mi nombre es Mariana Leporowski Mi nombre es Paola Bregni. y somos estudiantes CPS de Nutrición Clínica de la Universidad Francisco Marroquín. Tenemos como objetivo en esta presentación, primero, definir el concepto de salud pública en emergencia, examinar el concepto, los tipos y el ciclo de una emergencia, mostrar el plan de respuesta de emergencia en Guatemala generado por la CONRED, describir el concepto y la etiología de la inseguridad alimentaria y el estado vulnerable de la población en riesgo, analizar el rol de la nutrición en emergencia y, por último, determinar propuestas de intervención nutricional en emergencias. Las dejo con mi compañera Paola. Gracias, Mariana. Vamos a empezar definiendo qué es la salud pública. Este es un campo especializado de la práctica médica que se va a componer por varias disciplinas. Dentro de estas, la nutrición. Esto va a ser con el fin de promover y mantener la salud y bienestar de la población. Ahora bien, la salud pública en emergencia involucra actividades dirigidas a, primero, prevenir emergencias que atentan contra la salud de la población. Segundo, planificar respuestas para mitigar las repercusiones adversas de la emergencia. Y por último, crear estrategias de recuperación tras la emergencia. Ya definido qué es la salud pública, vamos a definir qué es una emergencia. Este es un evento imprevisto que requiere medidas inmediatas para minimizar las consecuencias del mismo. También se define como desastre y esta es una interrupción grave del funcionamiento de la sociedad. Sabemos que puede ocurrir a nivel familiar, como por ejemplo una enfermedad grave, una muerte, alguna situación económica, o a nivel comunitario, como sería una inundación, un incendio, un terremoto o una epidemia como la que nos encontramos actualmente. Sabemos que la población no puede hacer frente al uso de sus propios recursos ante una emergencia. También sabemos que no existe medida que determine el impacto del desastre. Por eso, por lo general se utilizan medidas como número de muertes, personas afectadas, pérdidas en la infraestructura del país, como serían pérdidas físicas y consecuencias sociales. Aquí tenemos un diagrama que clasifica las emergencias según inicio rápido, inicio lento, y dentro de esta misma clasificación podemos determinar que desastres pueden ser naturales o pueden ser causados por humanos. Los de inicio lento es más probable que podamos prever y por ende es posible prevenir o incluso prepararnos como población, mientras que los de inicio rápido van a ser más difíciles de alertar a la población. Hay eventos que se dan de manera natural, pero pueden ser agravados por el ser humano. Por ejemplo, en una pandemia, un virus surge de manera natural, pero el ser humano agrava el número de personas afectadas. Aquí podemos ver algunos otros ejemplos. Por ejemplo, terremotos, que sería inicio rápido y al mismo tiempo es un desastre natural. O inicio lento, que sería una sequía, que sería también un desastre natural. Aquí tenemos el proceso del ciclo de emergencia. Primero empezamos con el preimpacto, esto es previo a que ocurra alguna emergencia. Luego tenemos el impacto, que es el momento como tal donde ocurre la emergencia. Luego entramos en estado de emergencia, que es donde se alertan a las personas y donde se empiezan a tomar medidas mitigadoras para disminuir las consecuencias. Luego tenemos la reconstrucción, que es recuperar a las personas, a la infraestructura afectada. Básicamente es recuperar al país como tal. Y por último tenemos el interdesastre, que ya va a ser el final del ciclo. La Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres, lo que conocemos como CONRED, fue creada como entidad encargada de prevenir, mitigar, atender y participar en la rehabilitación y reconstrucción de los daños derivados de la presencia de desastres en la República de Guatemala. Ellos cuentan con un plan de respuesta escalonada que se activa cuando la emergencia sobrepasa las capacidades de un municipio, de un departamento, comunidad, etc. Primero, la COLRED, que es la que se observa en lo más alto de la pirámide, es la encargada de las emergencias a nivel municipal. Luego le sigue la COMRED, encargada de las emergencias de una o más comunidades, la CODRED, de uno o más municipios, y por último la CORRED, encargada de las emergencias departamentales. Ellos también cuentan con el sistema de gradualidad de la alerta pública, esto con el fin para saber en qué fase del desastre estamos y para saber cómo actuar ante ella. La alerta verde significa vigilancia y continuar con actividades normales.
La alerta amarilla significa prevención. Esta se activa con el fin de prepararse para actuar en el momento de atender instrucciones. La alerta anaranjada significa peligro y se activa actividades de prevención y preparación ante una emergencia, como en el caso en el que vimos de COVID-19, que se prepararon haciendo hospitales antes que llegara el primer caso a Guatemala. Y por último, la alerta roja, que significa emergencia, donde se debe atender lo que dicen las autoridades, y actualmente, debido también a COVID-19, en esta alerta es donde nos encontramos. Ahora vamos a conocer el término inseguridad alimentaria. Esto se refiere a la falta de acceso seguro a cantidades suficientes de alimentos de alto valor nutricional y seguros para soportar el crecimiento y desarrollo natural en la población pediátrica y al mismo tiempo permitir una vida activa y saludable en la población en general. Se puede clasificar en crónico, por ejemplo, poblaciones que viven en extrema pobreza o que han tenido periodos de sequía por un tiempo prolongado. O se puede clasificar como agudo, por ejemplo, durante un huracán, un terremoto, pérdida de trabajo, etc. La inseguridad alimentaria se puede encontrar exacerbada por desastres naturales debido a condiciones climáticas o cualquier otra condición ambiental, también por conflictos armados o guerras. La interrupción o colapso de la red de distribución de alimentos dentro de una emergencia o fuera de una emergencia también es algo que puede exacerbar la inseguridad alimentaria. Y por último, la pobreza extrema de las poblaciones marginadas también exacerba la inseguridad alimentaria. En un estudio publicado en el presente año, se cuantifica el número de personas afectadas por inseguridad alimentaria de manera aguda. Como encontramos en esta gráfica, 3.1 millones de guatemaltecos se encuentran afectados y 4.4 millones, es decir, 24% de las personas se encuentran en crisis en la región del corredor seco, es decir, países como El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua. En este gráfico me gustaría hacer énfasis y contextualizar cómo estamos como país. Guatemala actualmente se encuentra en un estado de inseguridad alimentaria. Como pueden ver en el mapa, hay estado de crisis y de estrés. Y este estado se puede agravar en situaciones de emergencia porque actualmente ya contamos con 3 factores determinantes. 1, baja diversificación de alimentos. 2, malas condiciones de higiene. Y por último, pero muy importante, contamos con altos índices de desnutrición crónica. Entonces, como nutricionistas, tenemos la posibilidad de prevenir la desnutrición, procurar que la población tenga disponibilidad y acceso a los alimentos al asegurar la seguridad alimentaria. No podemos dejar de lado las poblaciones que se encuentran en riesgo. Aquí podemos mencionar que niños menores de 2 años se encuentran en fase de crecimiento y desarrollo, por lo cual asegurar alimentación es extremadamente importante. Las embarazadas y lactantes también son vulnerables debido a sus requerimientos aumentados. También debemos de tomar en cuenta personas con discapacidades, ya que estas personas cuentan con limitaciones fisiológicas. Y muy importante, el adulto mayor, ya que se encuentra en riesgo antes, durante y también después de una emergencia. Las intervenciones nutricionales en emergencia se pueden dividir en 3: antes de la emergencia, durante la misma y post-emergencia, donde los objetivos de esta varían según en la fase en la que estemos. Vamos a empezar con las intervenciones preemergencia, donde el objetivo de esta es prevenir la inseguridad alimentaria, y esto lo podemos realizar de la siguiente manera. Primero, identificando nuestra población en riesgo, identificando los niños con desnutrición aguda, personas mayores con discapacidades físicas y las embarazadas en cada comunidad que estemos abarcando. Segundo, conociendo los alimentos localmente disponibles y utilizarlos. Esto tiene como ventaja el no depender de ayuda externa. Sin embargo, se debe considerar también el tipo de emergencia que vaya pasando, debido a que en sequías, inundaciones, deslaves, esto no puede ser posible. Como nutricionistas, tenemos el rol de brindar educación sobre cómo optimizar los recursos también para amortiguar la emergencia, así también enseñar recetas sobre alimentos nutritivos y cómo densificarlos en dado caso sea necesario. Tercero, el promocionar la vacunación antes de una emergencia, también con el fin de contrarrestar las consecuencias que puede traer la misma.
También, como nutricionistas, educar a la madre sobre los beneficios de una lactancia materna exclusiva durante los primeros 6 meses de vida. Y entre los beneficios, poder mencionar que tiene un bajo costo, previene enfermedades, previene también la desnutrición y no pone en riesgo al bebé de malas condiciones higiénicas. Y por último, siempre revisar que se continúe con los programas de suplementación de vitaminas y minerales por parte del gobierno. En las intervenciones durante la emergencia, en esta se tiene como objetivo garantizar la seguridad alimentaria y prevenir la desnutrición aguda. Esto también lo podemos realizar, como mencioné anteriormente, con la disponibilidad de alimentos en la población, con ayuda alimentaria, como actualmente se están proporcionando por parte del gobierno, el kit Saldremos Adelante, donde es importante que este tenga el requerimiento adecuado. Las nutricionistas aquí tenemos el rol de asegurar tanto la calidad como la cantidad de alimentos, esto con el fin de prevenir la inseguridad alimentaria. Y por ejemplo, una caja en emergencias de inicio rápido debe contener 1.500 calorías por individuo adulto en la familia. Si fuese una emergencia de inicio lento, las cajas deben contener 1.800 calorías por individuo adulto en la familia. Siempre se debe racionar adecuadamente para abordar los requerimientos de los 3 macronutrientes importantes, que son la proteína, carbohidratos y grasas. También se debe incluir alimentos fortificados para prevenir la deficiencia de micros. Considerar siempre los patrocinadores de las donaciones, los alimentos aceptados por parte de la comunidad y cómo optimizar los recursos obtenidos. Por último, se debe siempre tomar en cuenta la temperatura del área afectada, debido a que si estas están expuestas a climas fríos, se va a aumentar un 5% más de sus requerimientos por cada 5 grados centígrados por debajo de los 20 grados, hasta que estas personas pues consigan un refugio o ropa adecuada para el frío. Otra intervención importante durante la emergencia es enseñar a la población los métodos de agua seguro y seguir con el acompañamiento a la madre durante el proceso de lactancia materna. Y por último, las intervenciones post-emergencia tienen como objetivo analizar la situación actual que viven los habitantes para así adaptar las intervenciones. Y esto se puede realizar primero, pues identificando las causas de desnutrición aguda y conllevar a una recuperación nutricional. Y segundo, identificando la inseguridad alimentaria presente en la población y realizando estrategias de recuperación post-emergencia con los recursos disponibles. Como conclusiones de la presentación del día de hoy, podemos mencionar primero que la salud pública en emergencia se involucra en planificar respuestas para mitigar, controlar efectos asociados y crear estrategias de acción individualizadas según cada caso. Segundo, una emergencia requiere acción inmediata y se clasifica según sus fases. Una población afectada puede ubicarse en distintas fases durante el mismo momento. Tercero, la CONRED previene, mitiga y participa en la recuperación de daños en emergencia según comunidad, departamento y municipio afectado. Cuarto, cada grupo vulnerable tiene características específicas que lo estratifican como población en riesgo. Esto se agudiza e intensifica en situaciones de emergencia. Quinto, la nutrición tiene la posibilidad de prevenir la desnutrición y debe velar por la seguridad alimentaria. Y por último, las nutricionistas se deben situar en la fase de emergencia actual y en base a esto adaptar las intervenciones según sea el caso. Muchas gracias. Dejamos nuestros contactos vía correo electrónico para cualquier duda. Muchas gracias.